We always have the 5 minute. Oh. We are going. I think did I spoke? Did you hear me? Yeah. Yeah. Always wait 3-4 minutes. Thank you. Do you think we can start? Bueno, podemos comenzar entonces. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todas las personas que han trabajado tanto y tan duro para que este congreso sea una realidad, porque necesitamos ese tipo de encuentros acerca de las ciudades y las comunidades amigables. Y hay muchas personas que han estado trabajando a diferentes niveles, muy duro. Muchas gracias entonces al IMSERSO y también al equipo organizador. ASCO. So, and bueno, estamos ya en la segunda sesión plenaria y eso es un título que también es importante porque aquí estamos celebrando el legado y las lecciones aprendidas. La red va a celebrar su 15 aniversario este año. Hemos visto un incremento importante en el número de socios, el número de actividades y toda esa experiencia nos ha dado una mejor comprensión de lo que es ser una ciudad amigable. Y muchas ciudades y muchos países han convertido todo este conocimiento en aplicaciones prácticas a nivel regional y local. Y es importante tener esas tres estructuras porque nuestro modelo es muy flexible. Y trabajamos de forma conjunta también en diferentes modos de colaboración. En ese también somos flexibles. Y vamos a hablar de todo eso hoy. La red y las ciudades afiliadas siempre han tenido un único objetivo. Y ese objetivo es contribuir a desarrollar un mundo más amigable, donde todas las personas pueden participar de forma activa en la planificación. Es decir, no solo van a recibir los servicios, sino se participan de forma activa en la planificación de los servicios que tengan que ver con el envejecimiento. Entonces, estamos trabajando con las personas y también formamos parte de todo este proceso. Y vamos a intentar identificar las lecciones que hemos aprendido en todo este proceso y cómo podemos aplicar todas estas lecciones en este mundo tan cambiante donde tenemos poblaciones muy vulnerables. Nuestros ponentes de hoy han sido seleccionados por su experiencia excepcional en aplicar soluciones para hacer que las ciudades sean más amigables. Pero no son los únicos expertos. Hay otros expertos que seguramente estarán entre el público. Habrá muchos más ahí fuera, porque la verdad es que hay tantas experiencias tan interesantes, tantos proyectos de gran calidad que se están llevando a cabo en todo el mundo. Tengo que comenzar diciendo que hay dos ponentes que no están.
no tenemos el representante del Gobierno de Quebec. Que comenzó en el 2008 con ese programa. Por desgracia, no ha podido venir hoy. Y tampoco tenemos un representante de la Federación Nacional sobre el Envejecimiento. Celebramos nuestro primer congreso en Dublín en el 2011. Entonces, enhorabuena a la representante de Irlanda, porque fue en Irlanda que vimos el comienzo de algo tan especial. No sabíamos en aquel entonces, pero muchas gracias a Irlanda. El segundo congreso se celebró en el 2013 en la ciudad de Quebec. Y tampoco pensábamos estar donde estamos ahora, 15 años después. No esperábamos un movimiento de esta envergadura. Pero en aquel entonces celebramos una vez cada 2 años un congreso de la IFA. Cada 2 años la IFA, la IFA, se solía celebrar un congreso una vez cada 2 años. Para las personas más mayores entre el público, bueno, vosotros sabréis que la red cumple 15 años este año, pero comenzó mucho antes. Y los que han estado aquí esta mañana, Alex ha hablado de Copacabana y el proyecto que se llevó a cabo en ese distrito de Río hace muchísimos años ya. Algunos comenzaron con algunas investigaciones que dio lugar a la guía, que dio lugar al protocolo de Vancouver. Todo eso financiado por la Agencia de Salud Pública de Canadá. Y me gustaría dar las gracias a Margaret por todos los esfuerzos que ha realizado. Y también yo creo que merece la pena mencionar esto hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy, ahora, en esta plenaria? Bueno, cada presentador, cada ponente tiene 10 minutos para hablar. Y luego abriremos un turno de preguntas al final. Y queremos que participéis. Si no tenéis preguntas, yo también he preparado algunas preguntas por si acaso, pero queremos recibir preguntas del público porque tenemos una oportunidad increíble hoy para intercambiar experiencias y conocimientos. Tenemos muchos expertos aquí, entonces por favor aprovechad la oportunidad de plantear preguntas y tendremos entre 25 minutos y media hora para preguntas al final. Me gustaría comenzar con Eva Salaverría Artano. No sé si he dicho bien el nombre, espero que sí. Que trabaja en el Ayuntamiento de Donostia San Sebastián. Ella es la coordinadora del Plan Municipal para esta ciudad, para que sea una ciudad más amigable. Ella es experta en co-construcción y en cómo trabajar en red. Es la responsable de transversalidad en el Ayuntamiento de Donostia. Me gustaría invitarle. It's going to be in Spanish. The first one is going to be in Spanish, and the second one is going to be in French. So with Pierre Olivier. Donc for the one who don't have for French. So thank you. Primera ponencia en castellano y la segunda ponencia en francés. Voy a intentar compartir en estos 10 minutos la experiencia de Ciudad Amigable, Donostia Lagunkoia en euskera, aquí en nuestra ciudad y sobre todo qué hemos aprendido. Donostia San Sebastián fue la primera ciudad que se adhirió a la red de ciudades amigables en el Estado.
no sé exactamente si el año 2009, 2010, o sea, hace ya muchos años. Y yo no estaba, en ese momento tenía otra responsabilidad en el ayuntamiento, pero aquí hay compañeras del ayuntamiento que estuvieron desde el punto cero en esta iniciativa. Y por lo que les he escuchado contar, sin saber muy bien, cuando se adhirió la ciudad a esta red, ¿a qué nos estábamos adhiriendo exactamente? Seguramente porque en aquel momento que he escuchado que era el inicio de la red a nivel internacional, porque igual tampoco se sabía en el contexto internacional qué era esto de la amigabilidad, ¿no? Pero sí que ese momento de adhesión, con esa metodología de elaborar un diagnóstico, de identificar 8 áreas de trabajo, de una serie de valores que sustentaban la iniciativa. Bueno, como en cualquier ciudad que se adhiera a la red, la amigabilidad no descubre el trabajo que está en relación con el envejecimiento. O sea, las ciudades ya están trabajando en esta materia. Pero sí que en aquel momento le dio estructura. Estamos hablando de cuidados, pero también estamos hablando de espacio público, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de participación. Le dio método y en esos primeros años fueron unos primeros años de, sobre todo, aprender a nivel institucional de qué nos servía la elaboración de ese diagnóstico, que ese primer diagnóstico lo elaboró una fundación, Fundación Matías, seguramente que muchos conocéis, que era externa al ayuntamiento. Los departamentos municipales con ese diagnóstico empezaron a identificar acciones a desarrollar, un paquete de 130, creo recordar, se elaboró un plan y para el ayuntamiento en ese tiempo fue una oportunidad para aprender esto que estaba planteando internamente, ¿no? En qué nos ayudaba y en qué no nos ayudaba. Y enseguida encontramos una tensión que tenía que ver, tenemos que cumplir con la metodología y lo que Ciudades Amigables plantea, pero tenemos que encontrar en esto un sentido para la ciudad, que nosotros enseguida vimos es una metodología y unas pautas comunes que ayudan, pero San Sebastián no es Quebec, ni es Amurrio, ni es Madrid. Tiene sus propias especificidades. Nuestro alcalde estos días, se lo habéis escuchado seguramente decir, o sea, la importancia de entender bien nuestro contexto y desde ahí aplicar lo que nos aporta valor. Esos primeros años de aprendizaje llegó un momento en que esa estructura, no sé si lo voy a decir bien, pero era un poco un corsé. Nos llevaba a cumplir y no tanto al encontrar el sentido. Y empezamos a liberarnos un poco y decidimos, ¿tiene sentido que en San Sebastián estemos hablando de 8 ámbitos cuando ya hay cuestiones en las que esta ciudad tiene mucho recorrido y es replicar, hablar de esos mismos temas en otro espacio, a veces con la misma gente? Movilidad, por ejemplo. Esta ciudad tiene mucho recorrido en temas de movilidad, ¿no? Y entonces hicimos una reestructuración y definimos que íbamos a poner el foco desde Ciudad Amigable en aquellas cuestiones que en la agenda de la ciudad necesitaban reforzar, no en aquellas cuestiones que ya tenían un recorrido que siempre se podría mejorar y incorporar esa mirada. Pasamos de 8 ejes a 4. Esa mirada transversal de pedir, creo que ayer también lo planteaba alguna alcaldesa en el foro de alcaldes, en este territorio nuestro ya hay muchas cosas transversales y la organización ya no puede con más temas transversales, porque es sumar y sumar y sumar, y la gente ya no puede más. Entonces, vimos que realmente lo que nos aportaba valor no era incorporar más acciones, sino intentar que dentro de la organización y también hacia afuera, incorporar una mirada que entendía el envejecimiento de una determinada manera y una manera de trabajar. Y desde entonces, con esos 4 ejes y poniendo foco más que en los qués, en los cómos, hemos encontrado un propósito, hemos encontrado un sentido y Ciudad Amigable se ha convertido hoy ha evolucionado a un modelo que hemos construido colectivamente
dentro del ayuntamiento y con muchos agentes que en la ciudad ya están trabajando, me da igual en el tejido asociativo, que en las fundaciones, que en el mundo académico, en una manera de entender el envejecimiento como motor de transformación urbana, una manera de hacer que busca conectar disciplinas diferentes, una manera de hacer que tiende puente entre lo institucional y lo comunitario, que entiende y reconoce y activa la diversidad de perfiles de las personas mayores como un activo para contribuir a la construcción de bien común. Todo esto que pueden parecer palabras, pero son conceptos que hacen que vayamos alineados en una dirección, independientemente de si estoy en urbanismo, si estoy en acción social o si estoy trabajando en una asociación de vecinos. Nuestra manera de operar en estos momentos, tenemos un grupo motor, identificamos en ese grupo motor cuáles son los retos que ahora mismo no están en la agenda. En torno a esos retos identificamos hipótesis, activamos pequeños proyectos para explorar posibles soluciones en torno a esas hipótesis. Esos pequeños proyectos nos ayudan a aprender y de esos aprendizajes vuelven a la rueda e intentamos que esos aprendizajes se incorporen a las lógicas y a las dinámicas. Unos comos que tienen mucho que ver con lo que os decía, con generar espacios de trabajo entre disciplinas diferentes, entre conocimientos diversos, académicos, expertos, pero también ciudadanos, que tiene que ver con el protagonismo de las personas mayores, también las que están en situación de fragilidad. Y esto para nosotros es muy importante, encontrar los mecanismos, los formatos para que estas personas puedan también contribuir a identificar los retos, pero también a encontrar las soluciones a esos retos. Tienen que ver con la proximidad, con la confianza, con escuchar y entender bien la realidad antes de diseñar. Tienen que ver con salir a buscar a la gente, no esperar a que la gente venga a los espacios que generamos, sino estar donde está esa gente, trabajar desde las fortalezas del territorio, de los agentes, sí desde las necesidades, pero sobre todo desde las fortalezas, cuidar mucho los espacios de trabajo y aprender haciendo. Uno de los grandes aprendizajes de estos años es la importancia del relato. ¿Qué quiero decir con esto? Según qué lenguaje utilizamos, al hablar del envejecimiento, por ejemplo, la gente se aproxima o nos aproximamos desde un lugar diferente. Para nosotros el envejecimiento no es un problema, es una realidad. Las personas mayores son un activo, como decía antes, para construir una ciudad mejor, no para las personas mayores, sino para todos. ¿Cómo nombramos la longevidad importa? Nosotros hablamos de... Aquí hay muchas entidades en este país que han revisado los paradigmas del envejecimiento y nosotros hablamos de vida plena en la vejez, pero muchas veces decimos, y en cualquier etapa de la vida, la aspiración debería ser tener una vida plena que en la vejez tiene mucho que ver con los vínculos, con las relaciones, y por eso yo creo que seguramente Donostia Lagunkoia, ciudad amigable en Donosti, es reconocida porque en todos los espacios y en todos los proyectos que generamos, la dimensión relacional, comunitaria, de trabajar el vínculo y la relación está muy presente. El relato que utilizamos nos está ayudando a que gentes muy diversas se sientan interpeladas, quieran participar en los procesos y en los espacios que generamos. Hablamos de construir en una sociedad que envejece una ciudad para todas las edades. Y ese relato ayuda... Bueno, ¿yo cómo puedo formar parte de? Somos humanos y es más atractivo acercarte a un espacio donde sientes que puedes contribuir, que se reconoce esa contribución, que cualquier contribución pequeña o grande es una contribución de valor. Y esa forma de operar y de ese relato tiene que ver, como decía, con experiencias muy
muy situadas, muy aterrizadas en los barrios. Hoy os invito, cuando acabe la sesión, a acercaros a la terraza que está ahí fuera del Cursal. Veréis a 200 personas mayores y también de otras edades que vienen de muchos barrios de la ciudad para mostraros cómo a través de las prácticas artísticas se puede trabajar el vínculo, la relación, el cuidado. El barrio, la proximidad, es nuestra escala, es donde la fragmentación de las políticas es más fácil trabajarlas porque en el territorio están las personas y las personas con las que trabajamos tienen que ver con los servicios sociales, pero tienen que ver con la cultura. Y voy acabando, sí. Bueno, todos estos son aprendizajes, pero estos aprendizajes también, si somos honestos, generan tensiones. También generan tensiones, porque 15 años de recorrido, sostener ese recorrido, pues es frágil, porque además es un recorrido que se asienta mucho en los cómo, en los intangibles. Entonces, la sostenibilidad de estos procesos de largo recorrido basados en intangibles es compleja. Estas formas de hacer, que muchas veces, una compañera que está por aquí también habla, es de que son muy artesanas, requieren tiempo y muchas veces no son visibles. Cuesta mucho que esos aprendizajes calen realmente en las estructuras y cambien las rutinas y las inercias. Tenemos que aprender a cuidar más los relevos, la memoria, la transferencia del conocimiento. Y para acabar, quizás una idea que para nosotros es muy importante, ¿no? La experiencia de envejecer y todo lo que tiene que ver con esta realidad nos ayuda a pensar mejor la ciudad, una ciudad mejor para todos, y formar parte de la red de ciudades amigables nos ha permitido conectar con un reto que es global, pero que a la vez nos ofrece aprendizajes muy situados y que esa manera de entender la longevidad nos ayuda a, como decía, construir una ciudad mejor para todos. Eskerrik asko. So our next guest. Bueno, nuestro siguiente invitado va a hablar en francés. Ahora, Pierre-Olivier. nuestro invitado es Pierre-Olivier Lefebvre, delegado general de la Red Francófona de Ciudades Amigables con las Personas Mayores desde el año 2012. Es la persona que desde el año 2011, claro, ya estaba ahí. Es responsable de la red, una red que se ha implantado progresivamente en Francia, una red que se basa en una asociación, no se basa en una perspectiva gubernamental. Él nos lo va a contar todo. Por favor, adelante. Y también desearía pedir al señor Pierre-Olivier que por favor se ciña a 10 minutos para así después poder tener tiempo para el debate con todos ustedes. ¿Todavía no empieza a correr el tiempo? Oh, qu'est-ce qui se passe? Thank you. C'était là? Je l'ai vu tout à l'heure. Oui. Je ne suis pas responsable, madame. C'est son ordi qui a des problèmes de contacteur.
commence. Tu peux commencer, Pierre. Bien. Est-ce qu'on m'entend comme ça? Non. Vous pouvez mettre le micro? Mettre le micro. Quelqu'un peut mettre le micro? Bien. Est-ce que vous m'entendez? ¿Se me oye bien? Muy bien, vamos a esperar un poco la tecnología. Estamos aquí para celebrar el legado y las enseñanzas. Susan ya ha comentado que nos conocimos en Dublín 2011 y antes yo trabajé en la ciudad de Dijon desde el año 2009 en el programa amigable de las personas mayores. Así que el año que viene alcanzaré la mayoría de edad. Susan, que fundó este programa, nos conoció al inicio, así que una reverencia a Susan para darle las gracias a Susan. También saludo a todas aquellas ciudades que son amigables, francesas, belgas, que trabajan con nosotros desde hace ya bastantes años. Éramos 3 en el año 2011 y ahora somos más de 400 solamente en Francia. Y yo creo que esto es importante. El trabajo realizado, y como lo has comentado, Suzanne, es una asociación de la ley 1901, una ONG, lo que modifica nuestra manera de actuar. Porque primero, ante todo, son las acciones, los políticos, los habitantes los que promueven este programa. Así que nosotros creamos esta red en 2012 durante un congreso del Reactis, y yo saludo a Jean-Pierre Deriot, que es el que nos acogió en Dijon. Nos invitó en esa ciudad para organizar un congreso sobre el derecho y la palabra de las personas mayores. Fue muy simbólico el sentar las bases de esta estrategia. Lo que intentamos desde entonces es trabajar en torno a una iniciativa colaborativa. Queremos, ante todo, trabajar juntos. Es más complicado hacer que decir, y lo que hemos hecho es sobre todo que el enfoque horizontal nos traiga a una auténtica visión en la que podamos contar con servicios públicos y podamos pasar de alguien que a veces es demasiado sanitario y médico-social y que aborde las cuestiones relativas al uso del territorio y cómo los servicios públicos cumplen con esa condición, y que también esto está hecho para los mayores, para que puedan decir esta ciudad es maravillosa. Y utilicemos el término amigable de las ciudades. Olvidamos a veces esta dimensión de acompañamiento en la vida cotidiana. El tercer punto es enfoque participativo. Es el deber de actuar y de implicar a todos los agentes, más que quedarnos en una visión de consumo o de perspectiva, porque si decís que sois una ciudad amigable de los mayores, hacéis esto y lo otro. A veces es un enfoque individual y sin embargo la participación colectiva nos permite ir hacia una responsabilidad colectiva, bien seamos residentes, profesionales o políticos. Así vamos evolucionando a escala de un territorio con una serie de políticas públicas que se centran en las personas mayores. En torno a estas personas mayores tenemos toda una serie de actores, y las personas mayores serán consideradas como consumidores. Y al final no se tenía en cuenta el desafío demográfico. No nos dábamos cuenta de que las políticas tenían que evolucionar y caminar hacia este esquema que les muestro en pantalla. Y todo eso ha sido posible gracias al programa internacional Ciudades Amigables de las Mayores, y es trabajar en torno a la calidad de vida, el reconocimiento de los mayores, y que no estén
en el centro, sino que estén en torno a esta estrategia, que puedan participar y que tengan plena legitimidad y que cuenten también con el apoyo técnico, los expertos, para poder trabajar juntos. Así, contamos con residentes de pleno derecho para poder trabajar en torno a este desafío de la longevidad y no solamente en torno del desafío del envejecimiento. Y aquí adquieren todo su sentido las palabras. Aquí tenemos la famosa rueda de la estrategia amigable de los mayores, pero tenemos algunos términos que han ido evolucionando. He oído hablar antes en San Sebastián que hablan de lo que es la perspectiva comunitaria. En Francia podría considerarse como algo cercano al comunitarismo. Y los primeros años, en 2009, 2010, y cuando proporcionábamos la traducción del trabajo realizado en el protocolo de Vancouver, las ciudades nos llamaban y decían: ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Y al cabo de 2 años hicimos un trabajo con los estudiantes, con las ciudades, hemos incluido todas las temáticas, las hemos vuelto a definir para adaptar el protocolo de Vancouver a la organización francesa y para que las palabras no sean un pretexto para no seguir avanzando. También tenemos que decir que estamos frente al gran desafío de la horizontalidad. Tenemos que dar legibilidad a la política pública. Existen muchísimas cosas cuando efectuamos un diagnóstico de los territorios. Hemos constatado que había que un 30% de las cosas solicitadas por las poblaciones ya existían desde el punto de vista política. Pero ¿cuál es la visibilidad? Y ¿por qué nos piden algo que ya se está haciendo? Si nos lo piden es o bien no lo hacemos como lo esperan los residentes, o bien no lo hacemos en el lugar adecuado, o bien quizás nombramos mal las cosas. Típicamente programas de más de 60 años. Yo tengo 63 años. Todavía no estoy jubilado, pero si dicen para los demás de 60 años no me atañe. Y pienso que eso es algo que ofrecen a otros. La visibilidad también nos permite comprender mejor cuál es la iniciativa con respecto a nuestros mayores y entender para los habitantes, que los habitantes entienden que el territorio piensa con ellos y no piensa en ellos. Y es considerar las cosas para que funcionen mejor. El segundo punto es el de quedarnos con lo que funciona y en lugar de denunciar lo que no funciona y desanimarnos. Es también ir un poco más allá de la fase experimental. En muchos empezamos de nuevo desde cero, así que hay que intentar contar con lo que ya existe. Apreciar a los agentes que ya están trabajando, aquellos que ya están trabajando desde esa perspectiva, y tenemos que animar a que participen. Consiste en desarrollar una cultura colectiva que nos permita cambiar las miradas. También significa luchar contra el edadismo y las discriminaciones. Pero para ello tenemos que contar con un capital común y por eso hemos abordado temáticas esenciales para tener una visión complementaria y contar con artículos, con expertos, con programas nacionales o bien programas de redes por temática y también experiencias locales positivas en función del tamaño de los territorios, para mostrar que cualquiera que sea la región se pueden hacer cosas. También tenemos que reunirnos en torno a temáticas que nos unan. Tenemos que reunirnos, ver lo que es positivo, lo que es negativo y poder hablar en plena confianza con respecto a lo negativo, porque eso nos permite ver muchas cosas. No solamente tenemos que decir lo que funciona, pero también entender lo que no funciona. Y estos eventos son una herramienta que nos hacen más visibles, una herramienta de lobbying. Y también tenemos que contar con un partenariado público y privado. Todavía me quedan unos minutos. También contamos con una metodología en torno a kits de participación para apoyar las comunidades. Este es el
principal rol de nuestra red. ¿Cómo luchamos contra el edadismo? Con la terminología. Hemos creado unos kits para saber cómo quieren los mayores que les llamemos senior, persona mayor, habitante o sin más, para que no existan términos trampa y que impidan la participación. Hemos también creado una serie de etiquetas, de labeles, para apoyar a la comunidad. Unas herramientas que surgen de la experiencia. Así, de esta manera podemos hablar de la gobernanza, la iniciativa participativa, los planes de acción, con un trabajo de fondo para mostrar que no solo estamos en la comunicación, en la implicación, sino también en la eficacia de las cosas. Tenemos una serie de herramientas y vamos a seguir con una label en torno a las comunidades de municipios. Y saludo a la metrópolis de Nantes, que está aquí. También trabajamos con socios. Esto es importante. Somos una ONG. Y en la actualidad trabajamos codo a codo con ministerios, con las asambleas nacionales, con la seguridad social y también con actores del envejecimiento social, con la prensa, con la economía. Y esto nos permite contar con representaciones y hablar del envejecimiento en la sociedad en empresas específicas, cuando trabajamos con transportistas, con defensores de los derechos y con los que luchan frente al edadismo. Nos permite llevar a cabo o ejecutar estos programas. Voy a terminar con el barómetro. Podéis consultarlo en nuestro stand. Están en francés, en español, en inglés también, y nos permite contar con una herramienta de evaluación que propone una serie de herramientas, y todo eso gracias a unos fondos que son en la actualidad nacionales e institucionales para acompañar a las ciudades y para que la metodología no sean palabras en el aire y que esté enmarcada con respecto al protocolo de Vancouver y con respecto a la adaptación que hemos hecho en Francia. Muchísimas gracias por su atención. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Franchement, effectivement, je suis étonnée. Tu es arrivé. Muchísimas gracias, Pierre-Olivier. Has respetado el tiempo. So we have the pleasure to have the director of the sex. Ahora vamos a recibir a un representante de Singapur, del Ministerio de Salud, Tan Si Shu. Y perdón por mi mala pronunciación, lo lamento. Thank you very much. So, good afternoon, everyone. Buenas tardes, ¿se me oye bien? ¿Funciona el micrófono? Sí, bueno. Me llamo Tanshi, vengo de la Oficina de Planificación del Envejecimiento y me voy a centrar precisamente en eso, en las lecciones que hemos aprendido a nivel nacional. Aquí tenemos a muchas personas de distintas organizaciones y contextos y me gustaría compartir lo que hemos aprendido en Singapur. Bien, antes de entrar en harina, me gustaría dar un poquito de contexto. Tenemos una población súper envejecida. Todos vemos como la demografía como un reto realmente. Lo que nos diferencia es el contexto en el que trabajamos. Este cambio demográfico es así. Singapur es un entorno muy poblado, densamente poblado. Tenemos 750 kilómetros cuadrados y tenemos 6,4 millones de residentes. Por lo tanto, vemos la alta densidad. El 77-80% de los habitantes de Singapur viven en entornos, viven en viviendas públicas. Por supuesto, aquí tenemos algunas imágenes para que nos hagamos alguna idea de cómo es Singapur. Aquí tenemos algunas cifras. Uno de cada 4 habitantes tienen más de 65 años. El 10% de las personas mayores viven solas. Y cada vez tenemos
más necesidad, es un colectivo que tiene cada vez más necesidades. Más del 10% de las personas mayores tienen alguna discapacidad. Singapur lleva más de 5 décadas marcando esta tendencia, arrojando esta tendencia hacia el envejecimiento. Y en 1982 creamos nuestro primer comité para tratar los problemas de las personas mayores. En 2015 desarrollamos un plan de acción para un buen envejecimiento. Hemos ido avanzando a lo largo de los años, hemos trabajado muchísimo sobre las personas mayores y queremos empoderar a las personas mayores y por ello hemos aprobado un plan de acción actualizado para un buen envejecimiento. Eso fue en 2023. Contamos también con un comité interministerial para coordinar los asuntos relacionados con el envejecimiento. Yo pertenezco al ministerio responsable de asuntos relacionados con las personas mayores. Tenemos una perspectiva holística y desde luego trabajamos muy de cerca con distintas agencias para tratar temas como la vivienda, etcétera, etcétera. Hemos visto esa línea temporal, esa línea cronológica. La última iniciativa es una iniciativa para envejecer bien. Queremos tratar el aislamiento social, mejorar la vida en comunidad y es una iniciativa de distintos ministerios que trabajan en conjunción. Se van a dedicar en la próxima década 3.500 millones para mejorar la situación de las personas mayores en la isla y para que la participación sea más atractiva. Estamos promoviendo que las personas mayores sean voluntarias, que salgan de sus casas, que ayuden a otras personas mayores quizá. De esa manera van a poder desarrollar distintas actividades. Les animamos a que lo hagan, de hecho. Estamos dándoles apoyo a esas personas mayores que tienen necesidades de cuidados concretas y que se han debatido en sesiones precedentes, por lo tanto no voy a tratarlas en detalle aquí, por no repetirme. Bien, vamos a centrarnos ahora en lo que hemos aprendido en Singapur, a medida que Singapur se ha ido haciendo más amigable con las personas mayores. Y además estoy aquí no solo para compartir eso, sino para aprender de vuestra experiencia, por supuesto. Bien, primera lección. Bien. Nosotros tenemos financiación, tenemos comunidades de práctica, tenemos guías, etcétera, etcétera. Tenemos muchas palancas para llevar a cabo iniciativas a nivel nacional, ¿no? Pero, bueno, a nivel de aplicación realmente necesitamos traducir, ¿no?, esa respuesta que se está dando a nivel nacional en iniciativas sobre el terreno. Debemos ir más al terreno. Tenemos, como digo, financiación, tenemos recursos, tenemos servicios de atención que se van aprobando a nivel nacional, pero la prestación de todos estos servicios sigue estando fragmentada. Entonces, eso es algo que debemos mejorar. Realmente tenemos que simplificar un poquito todo el sistema que tenemos, todas las intervenciones que realizamos. Bien, necesitamos también distintos modelos de vivienda. Necesitamos desarrollar más comunidades donde vivan personas mayores, pero no tenemos mucho espacio realmente en Singapur. Por lo tanto, tenemos que transformar barrios existentes y adaptarlos para las personas mayores, adaptarlos a las necesidades que tienen las personas mayores, con actividades sociales, cuidados, etcétera. Y todo ello a una distancia que se pueda cubrir a pie, por supuesto.
Bien, la segunda lección que me gustaría compartir aquí es que, bueno, necesitamos claridad, una dirección clara, un compromiso a largo plazo para que todos los esfuerzos que realicemos puedan mantenerse en el tiempo. Llevamos a cabo estudios piloto y realizamos el seguimiento de los indicadores de rendimiento claves, los KPIs, para ver qué funciona, qué no, para validar así los resultados de los programas que llevamos a cabo. También tenemos que planificar las cosas con décadas de antelación. ¿Por qué? Pues porque hay que tener en cuenta los presupuestos que se aprueban y los periodos para los cuales se aprueban. Intentamos que nuestros presupuestos sean plurianuales, los contratos sean a largo plazo y cubran muchos años. Y también, por supuesto, necesitamos una estabilidad política. Como tercera lección, bueno, pues el esfuerzo tiene que ser común. Necesitamos el apoyo de toda la sociedad para ser una ciudad verdaderamente amigable con las personas mayores. Y para ello tenemos un poquito que cambiar la mentalidad nacional, ¿no? Tenemos que cambiar un poquito la percepción de las personas mayores, no verlas como personas en declive, ¿no? Sino verlas como un activo de la sociedad. Y tenemos que, desde luego, escalar las campañas hasta el nivel nacional, ¿no? Y cambiar un poquito esas actitudes culturales. Tenemos que movilizar a las personas mayores para que participen en la comunidad, tener un enfoque abierto, desde luego, y incluir también a las personas mayores en iniciativas de empleo, tenerles en cuenta, darles oportunidades para que puedan desarrollarse también a nivel de empleo. Y bueno, pues estas son las lecciones que hemos ido aprendiendo muy rápidamente, por supuesto, porque solo tengo 10 minutos y estoy encantada de estar aquí y me gustaría aprender mucho de todos vosotros y vosotras. Muchas gracias. Just in time. Muchas gracias. Gracias por respetar el tiempo asignado. Bien, ahora vamos a pasar a Emer Coveney de Irlanda, que trabaja en una organización del gobierno local y trabaja en un proyecto denominado Age Friendly Ireland, una Irlanda amigable con las personas mayores. Adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Me gustaría dar unas pinceladas de este programa Irlanda amigable con las personas mayores y dar algunos ejemplos de lo que ha funcionado y un poquito la evolución de las cosas en Irlanda. Bien, como Susan ya ha dicho, en Irlanda las autoridades locales lideran la aplicación de estrategias de ciudades amigables con las personas mayores. Tenemos un programa de trabajo interinstitucional en los 8 ámbitos aprobados o definidos por la OMS. Irlanda fue el primer país en adoptar un enfoque nacional integral, ¿no?, para su afiliación a la red mundial de la OMS. Tenemos un servicio compartido, una oficina nacional que presta apoyo a 31 programas que se despliegan a través de las autoridades locales. Tenemos este enfoque, por lo tanto, nacional, que es clave para nosotros y que funciona muy bien. Desde luego, el nivel local es el nivel ideal para supervisar y llevar a cabo todas estas estrategias. Los gobiernos locales, desde luego, son claves, como digo. Cubrimos todo el país y tenemos un estrecho contacto con las autoridades locales. También tenemos una oficina nacional que da apoyo, por supuesto, a todos los que trabajan a nivel local. Organizamos formación, ofrecemos servicios de asesoramiento y realizamos consultas, por supuesto. Intentamos apoyar en todo lo posible.
Esta es la estructura de nuestro programa. Tenemos un modelo muy coherente, trabajamos, como digo, a nivel local y siempre se trabaja de la misma manera. Trabajamos con distintos agentes de las comunidades y tenemos un grupo también en el que las personas mayores están representadas, que bueno, pues monitoriza la aplicación de las estrategias. Contamos con personal en el nivel local y tenemos también asesoría técnica. Tenemos un consejo de personas mayores que funciona muy bien y que tiene un comité ejecutivo de 20 personas que trabajan con cercanía respecto a las autoridades locales. Tenemos 7.000 miembros a nivel nacional. Este número crece anualmente y de esa manera garantizamos una representación real, auténtica. Vemos aquí los logros clave de nuestro programa principal, que es el programa en el que yo trabajo, el que yo gestiono. Hemos logrado integrar la voz de las personas mayores en los distintos planes y los distintos servicios con los que contamos. Ofrecemos muchas oportunidades de participación social. Ofrecemos salud, bienestar, iniciativas de seguridad, protección, llevamos a cabo actividades intergeneracionales y ofrecemos consultoría e investigación. Este es el programa técnico, ¿no? Aquí las personas mayores participan en la configuración de su entorno, tenemos proyectos emblemáticos, hemos desarrollado una guía, llevamos a cabo proyectos de planificación, queremos influir también en las fuentes de financiación existentes y desde luego ofrecer una mayor accesibilidad a edificios y a espacios exteriores. Estos son los principales elementos que me gustaría destacar. Hemos influido en cuestiones muy importantes como vivienda, transporte, etcétera, sectores que ya se han mencionado. Vemos que en cuanto a vivienda, pues tenemos aquí una fotografía de proyectos que hemos desarrollado en este sentido. Bien, aquí tenemos los logros en el ámbito de la comunicación. Hemos abordado el edadismo para evitar la discriminación por cuestiones de edad y nos hemos centrado en la contribución, en la aportación que pueden realizar y que realizan las personas mayores. Tenemos embajadores de las personas mayores. Tenemos en cuenta su voz, la voz de las personas mayores y la reflejamos en los medios de comunicación, los distintos eventos que organizamos. Celebramos también la Convención Nacional de Consejos de Personas Mayores y bueno, estamos ampliando, escalando las buenas prácticas. Tenemos un programa que es un servicio de coordinación, del apoyo. Contamos con un equipo nacional de 44 coordinadores, realizan 1.000 visitas domiciliarias a personas mayores al mes. También se les ayuda a acceder a subvenciones para la adaptación de sus viviendas y se ofrece apoyo en general a nivel sanitario, de comunidad, energía, finanzas, tecnologías asistenciales. Es un servicio muy demandado, muy utilizado y desde luego muy valorado por las personas mayores. Nuestra financiación viene de los distintos departamentos nacionales, de 6 departamentos principalmente. El Departamento de Sanidad es uno de ellos, por supuesto.
Y aquí tenemos unas lecciones importantes, o las lecciones más importantes que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años. Creemos que el liderazgo debe recaer en el gobierno local. También sabemos que las estructuras ciudadanas representan a distintas voces. Hay que tener en cuenta todas las personas. Trabajamos en colaboraciones público-privadas. También ofrecemos apoyo político, tenemos un ministro para personas mayores. Hemos integrado todos los principios de este movimiento de ciudades amigables con las personas mayores en nuestras políticas nacionales y locales. Estamos en desarrollo continuo y ese es nuestro objetivo. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimas ideas, mucha información que se ha generado y tanto a nivel macro como micro queremos seguir trabajando, desarrollando políticas basadas en la experiencia que ya tenemos para mejorar la situación de las personas mayores. Tenemos muchísimos proyectos, pequeños proyectos que se llevan a cabo a nivel local. Como digo, tenemos un ministro para las personas mayores que pone a las personas mayores en el centro y que trabaja en colaboración con el Departamento de Vivienda. Desde luego vamos a publicar un nuevo plan que va a incluir la vivienda para personas mayores vemos que existe un gran compromiso a nivel nacional para apoyar a las personas mayores. Sobre todo hemos trabajado en cuidados a largo plazo. Hemos avanzado muchísimo, hemos ido adaptando toda nuestra estructura. De cara al futuro, bien, pues nuestro programa nacional continúa desarrollándose, expandiéndose. Ahora tenemos mucho personal, hay mucha inversión. Llevamos a cabo muchos programas, por lo tanto las autoridades locales cuentan con muchos recursos y por lo tanto ese compromiso es claro, es palpable. Estamos mejorando nuestra recogida de datos a través de una unidad de investigación, tenemos apoyo de la universidad. Estamos hablando también de un programa nacional de tecnología asistencial. Estamos pensando en cómo podría ser ese programa basado en tecnología. Estamos también hablando de nuevas ayudas para el sector de la atención residencial, la atención que es muy necesaria. Esta mañana se ha hablado de ello, desde luego. Siempre continuamos aprendiendo a lo largo de los años. Vemos aquí un ejemplo, ¿no?, de una mujer a la que siempre me le han gustado las motos y que cuando entró en una residencia pues perdió el contacto con eso que le gusta tanto. Bueno, pues aquí tenemos, ¿no?, una visita de unos amigos motoristas a la residencia que le hizo mucha ilusión. Otra persona pues pudo disfrutar de una experiencia de montar a caballo, por ejemplo, que le gustaba mucho. Por lo tanto, bueno, pues todos estos son buenos ejemplos. Queremos también escalar los proyectos piloto que vamos realizando, desarrollar colaboraciones a largo plazo. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you. And now we have... Vale, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a la última ponente de hoy, que se llama Patricia Mors. Ella trabaja como consejera regional con la Organización Panamericana de la Salud, que se conoce como PAHO. Hi, everyone. So I'm going to talk a little bit. Yo voy a hablar entonces de los programas que nosotros tenemos en la zona de las Américas. Es una perspectiva
un poco distinta. Hemos oído hablar de los programas que se llevan a cabo a nivel local, regional, pero yo voy a hablar de toda una región. Creo que es importante hacer mención de la Organización Panamericana de la Salud, porque nosotros somos un poco como la OMS de los Estados americanos y tenemos una oficina regional. Trabajamos con 35 Estados miembros y diferentes asociaciones en la región para promover calidad de vida y garantizar mejores servicios para todas las personas de la región. Podemos ver que es una región muy diversa porque cubrimos todo de América del Norte, Sudamérica, Centroamérica y tenemos ahí una alta diversidad y problemas de salud muy importantes. Yo creo que esa es la realidad de todos los que estamos aquí, ¿verdad? Tenemos mucha diversidad y muchos problemas. Tenemos enfermedades crónicas. Muchos países también se enfrentan a enfermedades infecciosas. Hay muchas barreras para poder acceder a la asistencia sanitaria. Tenemos brechas digitales, otro tipo de brechas, falta de igualdad. Y luego hay algunas tendencias a gran escala, megatendencias. Y una de estas megatendencias es el envejecimiento de la población. Con lo cual tenemos que tener en cuenta el envejecimiento, pero no solo envejecimiento, tenemos que tenerlo en cuenta en relación con otros retos a los que se enfrentan nuestras naciones y nuestras regiones. Cuando hablamos de la cooperación técnica, es importante recalcar que de los 30 y pico miembros tenemos 28 oficinas regionales, con lo cual intentamos trabajar a nivel local todo lo que podemos, porque las personas que trabajan en la zona local, en el área local, conocen las necesidades de las personas que viven en su zona. Y es verdad que tenemos muchas desigualdades en nuestra región, con lo cual es muy importante trabajar a nivel local allá donde podamos. Y luego tenemos esas megatendencias que tenemos que tener en cuenta también. Entonces, la idea de una comunidad amigable con las personas de mayores nos parece una estrategia muy eficaz para enfrentarnos a muchos de los retos que tenemos en nuestras regiones, porque nos permite entender y abordar las necesidades de las personas mayores, nos permite priorizar también, como he dicho antes, hay muchas situaciones, muchas cosas que pasan a la vez y es importante priorizar y esa estrategia nos ayuda a priorizar lo que es más necesario en este momento, pero también nos ayuda a planificar qué es lo que tenemos que hacer en el futuro, qué problemas tenemos que abordar en el futuro, cómo tenemos que adaptarnos a este nuevo contexto y las posibilidades que tenemos. En el programa necesitamos acción local, es muy importante. Y también tenemos que adoptar un enfoque de abajo hacia arriba. Tenemos que hacer partícipes a las comunidades y a las personas mayores a título individual, porque tienen que formar parte de todos los procesos que llevamos a cabo. Y para poder abordar todos los retos, tenemos que tener una colaboración intersectorial para tener respuestas eficientes. Me gustaría daros un ejemplo de una publicación que nosotros sacamos durante la pandemia. Y en ese libro describimos cómo diferentes comunidades eran capaces de responder mejor ante las necesidades de las personas mayores, porque algunas comunidades lo hacían mucho mejor que otras. Y esas comunidades, ¿por qué pudieran responder mejor? Bueno, porque ya habían hecho un mapeo de las necesidades de esas personas mayores, sabían dónde estaban y eran capaces también de organizar a los voluntarios, porque ya formaban parte de diferentes colaboraciones, con lo cual pudieron proveer a estas personas mayores con mejor ayuda durante los momentos más difíciles de la pandemia. Entonces os invito a leer esta publicación que realmente es muy interesante. En el continente americano nosotros representamos más de la mitad de los miembros de la Red Global de Ciudades y Comunidades Amigables.
Tenemos más de 1.000 miembros en 18 países. Y también tenemos 8 miembros afiliados. Ha crecido mucho esa red global. Ha crecido mucho, eso lo podemos observar. Incluso durante la pandemia creció mucho porque por esas comunidades adaptaron la manera en que intentaron hacer partícipes a las personas mayores. Y una vez más podemos ver que es un continente muy diverso. Es verdad que en los Estados Unidos tenemos muchísimas ciudades, pero tenemos muchas también en Chile. De hecho, Chile es el país en Sudamérica con mayor número de socios, pero hay un compromiso muy fuerte también en Brasil. Y la participación de Brasil ha incrementado mucho en esa red global y también en México. Hace 2 años también se unieron los primeros islas caribeños de habla inglesa y también de habla francesa. Y yo creo que eso hace hincapié en la adaptabilidad del programa. Es decir, es un programa que se adapta muy bien a diferentes contextos. Y eso es algo que ha dicho Susana en sus comentarios iniciales. Es un programa muy adaptable, muy flexible y debemos todos aprovechar bien ese programa porque es un programa muy flexible, capaz de adaptarse a diferentes contextos y diferentes recursos. Muchas veces vienen las comunidades y nos dicen, sí, pero no tenemos recursos. Entonces les decimos, vale, pues veamos lo que tenemos y veamos qué podemos hacer con lo que tengamos. ¿Quién puede participar? ¿Quién serían unos socios geniales? Y siempre existen posibilidades. Aquí tengo un ejemplo de la ciudad de Sao Paulo que está participando aquí en ese congreso. Tienen un stand ahí abajo. Tienen una población enorme, de las poblaciones más grandes del mundo. A la vez tienen una comunidad indígena en Bolivia también de más de 5.000 personas y todas esas comunidades forman parte de la misma red global. Entonces, esa capacidad de adaptarse a diversos contextos es muy importante porque somos capaces, como PAHO y como OMS, podemos dar recomendaciones y consejos, pero claro, tenemos 35 Estados miembros, tenemos una comunidad internacional y es difícil para nosotros estar ahí siempre. Entonces tenemos programas afiliados y estos programas afiliados son de suma importancia. Y como he dicho antes, gran parte del crecimiento de la red, sobre todo en América Latina, tiene que ver con estas organizaciones afiliadas. Tenemos 11 programas nacionales y subnacionales y son programas muy diversos porque funcionan de una forma distinta y esa diferente manera de funcionar hace hincapié otra vez en la flexibilidad del programa. Aquí vemos todos los diferentes programas. Tenemos Paraná. Paraná está aquí en este congreso. También el gobierno de Brasil está aquí, que va a participar en una sesión plenaria mañana. Tenemos el estado de Nuevo León en México, que también participa en este congreso. Y tenemos otras ciudades que están. Zapalpan de México también está en el programa afiliado de Jalisco, que también están aquí. Entonces, es interesante ver cómo se adapta todos estos programas. Muy rápidamente, porque no me queda mucho tiempo. Otra cosa que hacemos en PAHO es desarrollar capacidades. Tenemos muchos materiales disponibles para contar las historias, para mostrar lo que están haciendo las comunidades a nivel local. También traducimos muchos de los documentos oficiales al castellano y al portugués. Tenemos diferentes documentos, vemos algunos de ellos en pantalla, pero todos los documentos están disponibles en la página web de PAHO. Y Susana, ya llego a la última diapositiva. Como sabemos, estamos ya en la mitad del programa ahora y vamos a presentar los resultados del programa ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y de los 10 indicadores que nosotros medimos cada 3 años, el indicador que ha subido más en 33
10% ha sido el incremento en el número de comunidades amigables con las personas mayores, que es una muy buena noticia. Aquí tenemos el código QR y nuestra página web. Entonces, muchísimas gracias por haberme escuchado. I think we can. Bueno, yo creo que podemos ver lo cruel que es hacer que hagan una presentación de todo lo que hacéis en solo 10 minutos. Entonces, os pido perdón, que ya sé que es muy difícil, pero bueno, lo has hecho, lo has conseguido. Entonces, yo creo que eso merece otro aplauso. You could see how diverse is also the. Podemos ver lo diverso que es también el programa, ¿no? Porque cada presentación ha sido diferente. Hemos hablado diferentes idiomas, hemos sido muy diversos. Entonces, ahora os toca a vosotros para plantear preguntas. Ahora tenéis la oportunidad de plantear preguntas o hacer comentarios, porque también aprendemos mucho de los errores. Quizás podemos plantear a nuestros ponentes una pregunta acerca de sus errores, el peor error que hayan cometido. Eso sería interesante, ¿verdad? Can you? Can you give her? Thank you. Buenas tardes, Flor Murillo, Costa Rica. Patricia ahora me traduce. Me gustaría que me contara más sobre el voluntariado en Singapur. En Costa Rica creemos que eso podría ser uno de los aspectos que más podrían fortalecer las ciudades y que es una oportunidad trabajarlo desde los maestros y profesores jubilados. Entonces, me interesó mucho y me gustaría que nos contara un poquito más. Gracias. Thanks so much. I must say, muchas gracias. Bueno, estamos desarrollando todavía nuestros programas de voluntariado, con lo cual no tengo una respuesta clara, pero puedo contarte algunas de las cosas que hemos intentado hacer. Hemos trabajado mucho para desarrollar programas de voluntariado y trabajamos también con muchas ONGs ayudándoles a desarrollar sus propios programas para el voluntariado entre personas mayores y para adaptar los programas actuales para que sean más amigables con las personas mayores que necesitan diferentes horarios, tienen diferentes necesidades. También estamos empezando ahora a dar formación a las personas mayores, porque hay muchas personas mayores que quizás querrían hacer algo de voluntariado, pero no se sienten muy seguros de sí mismos. Tenemos un programa especial de formación para personas mayores, para animar a estas personas a participar más. Quizás alguien puede decir, pues siempre he querido o siempre me ha gustado tocar la guitarra, pero me gustaría dar clases, pero no sé dar clases. Entonces nos vienen o acudan con esas ideas y bueno, intentamos hacer, pero bueno, estamos evolucionando y todavía estamos aprendiendo. Peut-être pour compléter. Quizás para completar un poco, existen dos temas importantes. Por un lado, los voluntarios comprometidos en la vida social para llevar a cabo un cierto número de acciones, debemos de contar con ellos porque no aportan lo mismo que los profesionales. Necesitamos algo más para convencer a los mayores en su diversidad. Y luego, en nuestra estrategia más global, al menos en Francia, lo que hemos desarrollado es una serie de embajadores amigables, porque estos van hacia esas personas que no se sienten implicados, pero quizás entre pares puedan decir, bueno, yo lo he hecho, y que puedan ganar una mayor confianza en el trabajo realizado y se atrevan a participar. Así que, por lo tanto, existe un voluntariado con el compromiso asociativo, deportivo, pero por otro lado, la implicación, compromiso de la sociedad para que se pueda llevar hasta el final y que no se quede en un simple dispositivo iniciado por unos y que los demás se limitan a observar.
the mic, if you're okay. Yeah, but it's okay. It's perfect. Thank you, Claudia. Okay, I'm Claudia Mahler. I'm working for the German. Yo soy Claudia Mula y yo trabajo en el Instituto Alemán de Derechos Humanos. Y tengo una pregunta para nuestra compañera de Irlanda. ¿Cuál fue el argumento que usasteis para convencer a todo el mundo para trabajar de forma conjunta y para conseguir financiación del gobierno para esta idea? ¿Qué argumento, cuál fue el argumento usado? Porque yo creo que eso podría ser de gran interés para muchos actores, sobre todo los actores que trabajan en un sistema federal, porque necesitas un buen argumento para convencer al gobierno. Entonces, ¿cuál fue tu argumento? Gracias. Bueno, yo creo que el hecho de que es un programa liderado por figuras que ya trabajan dentro de las autoridades locales. Tuvimos una gran inyección de financiación al principio de esa asociación que he mencionado durante mi ponencia, que fue una organización filantrópica, pero cuando se terminó esa financiación sí que tuvimos que tomar diferentes decisiones acerca de la financiación, dónde se iba a colocar la sede, y entonces sí que acudimos al gobierno. Se ha dicho antes, o se ha hablado antes acerca de esa necesidad de un campeón, ¿no? De una personalidad fuerte. Y nosotros tenemos una persona que tiene esa personalidad fuerte. Es una mujer fantástica, es nuestra campeona y va a hablar con los diferentes departamentos gubernamentales. Yo cuando comencé en el 2019 solo había 4 personas trabajando en el programa. Hoy en día tenemos muchas más. Hay mucho entusiasmo acerca de ese programa en Irlanda y tenemos apoyo, la verdad, de todos los sectores, de la comunidad empresarial, el sector de voluntariado. Y parece que todo el mundo está de acuerdo en querer hacer que Irlanda sea un país más amigable con las personas mayores. Hay 2 preguntas más. Si te puedes poner de pie y plantear la pregunta. Gracias. Pero si no utiliza el micrófono, no le oímos aquí en cabina y lo siento. I mean, we don't hear you properly because you don't have the microphone. No te oímos bien porque no tienes micrófono. Entonces te pediría que esperaras, por favor, al micrófono. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los miembros de este panel. Siento un poco decepcionado de la poca participación de África porque bueno, primero nosotros contamos con una población relativamente joven, pero me gustaría plantear una pregunta al señor Pierre Olivier. En esta red francófona de ciudades amigables, ¿cuál debería ser la participación de África para anticiparnos a la situación? Claro, los problemas que existen ahora en Europa nos van a llegar también, por eso queremos actuar antes de que eso suceda. Muchísimas gracias. What's the place of Africa? Entonces, la pregunta ha sido, ¿cuál debería ser el rol de África en esa red? Y es una pregunta a Pierre, preguntando qué podría hacer su red para África, porque no tiene mucha experiencia, porque es una población bastante joven. Esa ha sido la pregunta. Gracias. Oui, merci pour votre question. Muchísimas gracias por su pregunta. No sé lo que hay que hacer en África. Yo no resido en ese continente. Pero lo que pretendemos hacer con nuestro programa mundial es más bien intentar hacer que diferentes países africanos, francófonos, por supuesto, tuviesen una estrategia para iniciar el proyecto y para que estos países pudiesen formar parte de nuestra red. ¿Cierto? Existe aún mucho trabajo por delante para que exista una estrategia nacional que abarque estas temáticas y que no
se dispersen. Es decir, que nosotros como red francófona venimos de territorios que van hasta los políticos nacionales y que bajan hasta las comunidades y lo local, pero tenemos que saber cuál es el papel desempeñado por cada uno. Todavía queda un trabajo por delante y con Tiago intentamos ver cómo podemos ir avanzando. Y una vez que podamos iniciar este trabajo, veremos cómo se puede utilizar lo que ya hemos hecho para adaptarlo en nuestros territorios. Podremos, sin duda cabe, trasladarlo a su continente. Sí, porque es algo que se tiene que desarrollar en África, en los diferentes países africanos, en el continente africano, porque todos los programas se tienen que adaptar a las condiciones y los contextos locales. Y solo se puede hacer ese conocimiento, solo se puede hacer, perdón, esa transferencia si se adapta a la realidad francesa. Ella está traduciendo la respuesta. Él dice que él no vive en África, no reside en África, con lo cual eso es algo que les toca hacer a los africanos. I'm sorry. Oh, yeah, sorry. Well, I'm sorry. talking on behalf of WHO. Me gustaría hablar en nombre de la OMS y nuestro compañero de nuestra oficina en África se supone que iba a venir al Congreso, pero por desgracia no he podido venir. Entonces te podemos mandar el contacto de nuestro compañero que es el responsable de África, porque claro, yo tengo un homólogo en África que hace lo mismo que yo en el continente africano, y si te pones en contacto con él, te puede ayudar a hacer lo que nosotros hacemos en el continente africano para hacer esa transferencia de conocimiento. Genial, muchísimas gracias. Okay. Juan Luis Ramírez de Chile, voluntario senior. Te quería repetir, ¿por qué es importante la alianza público-privado y la alianza con la sociedad civil para darle sustentabilidad y sostenibilidad a las ciudades amigables y no depender solamente del gobierno de turno? Muchas gracias, Juan, por la pregunta. Y bueno, déjame, porque no tuve tiempo en mi presentación, yo tenía aquí todas las personas de los países que están presentes y no pude ver porque fue todo muy rápido. Entonces también les invito a ver el stand de Costa Rica, que Flor le hizo la pregunta antes, y van a recibir el certificado de afiliados mañana, nacionales. Y Juan es el representante de Chile de la sociedad civil. Y Juan está haciendo un trabajo muy interesante de voluntarios mayores y jóvenes para crear este vecindario amigable con la persona mayor. Entonces, no solamente del sector privado, pero desde las comunidades, el programa de Ciudades Amigables es un programa para todos y con todos. Todos los sectores que pueden estar involucrados van a crear más fortalezas para el programa, para su desarrollo y para su sustentabilidad. Tenemos la flor ahí que dice todos los dominios, 8 dominios, y vemos que representan diferentes sectores. Entonces debemos trabajar todos en conjunto para lograr que este trabajo se genere, y más importante, involucrando a las personas mayores. Hoy se habla mucho también del dividendo de la longevidad, del silver economy, todos estos, todo que debemos aprovechar como del envejecimiento poblacional. Y en este sentido también es importante por eso involucrar al sector privado, porque muchas de las acciones pueden desarrollarse en este marco, pero también muchas de las acciones que pueden favorecer los entornos más amigables pueden ser financiados, apoyados desde el sector privado. Gracias. Thanks, Suzanne. John Bidd. Gracias, Susan. John Bidd, de la Universidad de Colombia. Es fantástico ver todo el trabajo que se ha realizado y todos los logros que habéis conseguido. Me gustaría comentar algo
que ha mencionado Patricia, que es la respuesta a la COVID, la pandemia de la COVID. Yo creo que eso hace hincapié en el hecho de que tenemos una red de ciudades y tenemos una infraestructura global que está ahí, que se puede utilizar para todo tipo de iniciativas, para responder ante pandemias, responder ante desastres o quizás comenzar con iniciativas globales para luchar contra el aislamiento o promover la actividad física, etcétera. Y me gustaría que los ponentes me digan qué necesitamos para poder convertir todo esto en una capacidad más amplia. Thank you, John, for the question. Muchas gracias, John. Ha sido una pregunta fantástica. Desde nuestra perspectiva, yo diría que incluso con la perspectiva regional, a veces por la diversidad es muy difícil colaborar, incluso a nivel regional, porque hablamos idiomas distintos, tenemos diferentes maneras de ver el mundo. Entonces, con la red global, es verdad que estamos trabajando con el mismo marco, con sus adaptaciones, pero todos estamos hablando la misma lengua, el mismo idioma, y tenemos que fortalecer los mecanismos. Por ejemplo, tener esta reunión, este encuentro, aprender los unos de los otros es una manera de fortalecer la red. Y con todo lo que está pasando en el mundo hoy en día, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra red, crear la capacidad, reunir a las personas, compartir conocimiento. Esas son las maneras en que podemos fortalecer la red y hablar todos el mismo lenguaje, no el mismo idioma, pero el mismo lenguaje sí, por lo menos. Just a quick one. Me gustaría añadir un comentario muy rápidamente. Mucho de lo que hacemos es construir capacidad a nivel local, mejor conocimiento dentro de las comunidades, y lo que hacemos en Singapur, hacemos visitas a las personas mayores para saber cuáles son sus necesidades. Se sienten aislados estas personas y entonces tenemos que abordar este problema. Hemos invertido entonces mucho en mejorar la capacidad local que tenemos para saber y conocer mejor nuestras comunidades, y luego convertimos eso en iniciativas a nivel local o a nivel nacional. Lo importante es construir el conocimiento y luego podemos utilizarlo como queramos. Yo voy a hablar desde lo local, desde el terreno, desde el municipio. Y desde luego nuestra práctica lo que nos enseña es trabajar en el territorio donde la gente está, empezar desde ahí, conectando cosas y compartiendo la reflexión. Ciudad amigable no es posible solo desde la administración, no solo es posible desde la ciudadanía, o sea, requiere colaboración. Pero sí que creo que para esa colaboración las instituciones públicas, en este caso un ayuntamiento, tiene que incorporar otro rol a los que ya realiza, de ofrecer servicios, desarrollar políticas y programas. Tiene que tener un rol facilitador, conector, que muchas veces no estamos acostumbrados a utilizar, y dedicar tiempo y recursos para generar esas oportunidades. Y creo que trabajar de esa manera a diferentes escalas es necesario, pero es verdad que cuando la escala se aleja más del trabajo directo con las personas, se complejiza. Entonces, sí que creo que está bien trabajar a diferentes escalas, compartir aprendizajes, pero no olvidar nunca que seguramente lo más cercano es donde la gente se reconoce, donde la gente entiende el valor de trabajar con otro. Cuanto eso más se aleja, yo creo que es más complicado. No quiere decir que no se deba de hacer, pero creo que hay que trabajar mucho esa escala muy, muy, muy próxima y darle el valor que tiene. Que muchas veces cuando subimos nos olvidamos de eso concreto, cotidiano. Pour compléter ce qui vient d'être dit, Es cierto que el barómetro del que les he hablado rápidamente nos habla precisamente de eso. Como en lugar de hacer cuestionarios o encuestas, lo que hacemos es que podamos hablar, que la gente pueda hablar entre sí. Porque, claro, las personas mayores no piensan lo mismo
Claro, las personas mayores son muy diversas y por ello tenemos que hablar todos y todas juntos sobre cómo luchar contra el aislamiento, cómo participar, cómo encontrar su lugar en medio de esa diversidad. Eso es muy importante y es algo que tenemos que compartir. Y yo creo que nuestra iniciativa, tal y como la implantamos, unos y otros, nos permite generar relaciones de confianza. ¿Por qué? Porque trabajamos a largo plazo y en un entorno de proximidad. Y eso, bueno, pues nos hace sentirnos bien. Cuando somos profesionales no siempre es fácil, cuando se nos critica, ¿verdad? Y por consiguiente esa escucha nos permite progresar, avanzar. Antes hablábamos de la lucha contra el aislamiento, pero hay un aislamiento también estructural, porque aquí, por ejemplo, en San Sebastián estáis trabajando en el alumbrado, en el mobiliario urbano, los transportes, pero luego está el elemento de proximidad, es decir, los vínculos entre las personas que van a luchar contra el aislamiento porque tienen objetivos y para nosotros nuestra iniciativa permite decir a la gente, tenéis un futuro y la ciudad además está ahí para que lo construyamos todos juntos. Y por eso tenemos que cambiar de mirada y compartirlo. Thank you for the great presentation. Muchísimas gracias. Soy Moon She, soy profesora en Corea del Sur. Creo que la red de la OMS se puso en marcha en 2010, ¿no? Lleva ya 16 años en marcha. Hay muchas ciudades, muchas comunidades en la red, cada vez más ciudades, cada vez más países. Me pregunto, ¿cuál es el principal indicador que nos permita decir que una comunidad es amigable con las personas mayores? Podemos tener la perspectiva de la esperanza de vida, por supuesto. Eso es fácilmente medible, pero yo creo que la participación social o el edadismo son más difíciles de medir. Por lo tanto, bueno, me preguntaba, ¿cómo veis esto? ¿Cómo vemos que una ciudad o una comunidad ha mejorado? En Singapur habéis mencionado que seguís los KPIs, pero me pregunto cómo se hace esto en otras ciudades. Which one? Well, we've recently had meetings. Sí. Nos hemos reunido recientemente para hablar sobre indicadores de las autoridades locales. Y bueno, sí que hemos definido, como digo, qué indicadores deberíamos seguir. Yo creo que esa es una muy buena pregunta en cualquier caso, ¿eh? Hay cosas que son difíciles de medir. ¿Cómo podemos medir el impacto que tenemos en la soledad? Bueno, es muy difícil. Realmente es algo en lo que estamos trabajando. Tenemos una unidad de investigación en colaboración con la universidad y queremos obtener mejores datos para entender mejor todo esto. Sí, me gustaría añadir algo. En Singapur medimos muchos KPIs y hay distintos programas que tratan de responder a distintas necesidades, etcétera. Bueno, creo que nosotros tenemos realizamos mediciones de distintas cuestiones a nivel nacional, ¿no? Preguntamos a la gente cómo siente el impacto de determinados programas. Bueno, yo pienso que no es fácil medir todo esto, pero creo que tenemos que simplificar las cosas y concretar mucho. ¿Por qué? Pues porque estamos tratando con personas que tienen distintos intereses y distintas necesidades. Entonces, yo creo que cada persona puede sentirse mejor de distintas maneras. Entonces, hay que simplificar, porque somos seres humanos, somos personas y si no nos podemos perder en la inmensidad. There's a researcher here. I don't know if she's here. Her name is. ¿Está Louise Lefortune aquí? Es una investigadora que ha medido el ROI, el retorno de la inversión, es decir, cuánto se obtiene a partir de la inversión que se realiza. Es un estudio realizado en Cambridge que se va a publicar en 3 meses, creo. Y ahí sí que podemos ver que no hay un único indicador, sino que hay muchos
grupos de indicadores, en realidad, que podemos utilizar en este caso. Pierre-Olivier. Sorry, and after that, Pierre. Oui, non, juste... Nosotros tenemos un label en función del tamaño de cada territorio para poder evaluar su implicación y el avance que están realizando. No basándonos solo en indicadores relacionados con el plan de acción, sino, por ejemplo, cómo están implantando la estrategia. Y se trata de ver si están integrando a las personas mayores. Eso es muy importante. Les invito a visitar nuestro stand para que podamos mostrarles cómo hemos trabajado con esos indicadores que nos permiten conjugar dos elementos complicados. Y es que la especificidad local, claro, cada una es la que es, pero al mismo tiempo hay que tener una visión global. Y por ello tenemos que hablar la misma lengua para que todo funcione. Simplemente quería decir que en el contexto del decenio sobre envejecimiento, la OMS ha lanzado una monitorización basada en distintos indicadores muy amplios, Hay indicadores para entornos amigables, que son el porcentaje de personas que creen que la toma de decisiones les incluye. Bueno, hay distintos indicadores aquí. Esta es una manera de supervisar todo esto a nivel amplio, por supuesto, porque, bueno, podemos entrar en muchas especificidades. Todo esto está disponible. No conozco todos los indicadores de memoria, pero, bueno, podéis consultarlos, por supuesto, en la web. Yo solo... Y una última respuesta. Trabajen en un municipio, en un ayuntamiento, y una petición a quienes trabajéis este tema de indicadores y evaluación. Por favor, pensar en luego esto en un municipio, cómo se implementa. Quiero decir, porque en muchos municipios no hay cultura de la evaluación, las evaluaciones que se plantean son insostenibles. Entonces, por favor, pensar que quizás esa evaluación se puede hacer a diferentes niveles y que también es importante a nivel municipal, y pensar cómo se diseña esa evaluación para que realmente tenga valor y sirva para aprender, más allá de para tener enormes estudios e investigaciones estupendas. Last question, maybe, because we are out of time. Una última pregunta, quizá, porque ya estamos fuera de tiempo. Margarita Llorente, de la Asociación Canta Pasarina, de redes de apoyo para mujeres mayores, lesbianas y bisexuales. Bueno, primero, enlazando con lo que se habla últimamente, ¿qué categoría habría que darle a Madrid con su comportamiento durante la pandemia, donde murieron 7.139 personas? O sea, habría que retirarle, si es que lo tiene, la adhesión a la Carta de las Mujeres, de las Ciudades Amigables, para empezar. Una pregunta de mi parte, tener en cuenta que hay muchas asociaciones, ahora estamos de moda, la gente mayor, y hay muchas pequeñas asociaciones que están emergiendo y necesitan ayuda y colaboración. Las exigencias para su sostenibilidad y su empoderamiento y su fortalecimiento son brutales. O sea, creo que habría que tener una cierta graduación para que podamos continuar nuestra labor, porque nos cuesta la vida, la verdad. Quizás, como soy la única en la mesa que podamos estar en un contexto institucional similar, desde luego no voy a opinar sobre Madrid porque bastante tengo con mi ciudad, con todas nuestras logros y con nuestros retos. Pero sí que creo que institucionalmente en este país nuestro tenemos un gran reto, porque esto que comentas es cierto. La gente que se organiza y que trabaja en torno a un propósito que tiene relación con el bien común, realmente el contexto normativo, institucional, del nivel de exigencia, se está convirtiendo en un despropósito. Con lo cual lo vivís vosotros, pero también lo vivimos quienes trabajamos en las instituciones, que a veces tenemos que pedir cosas que sabemos que en vez de ayudar lo que hacen es complicar, siendo muy conscientes que muchas veces tenemos que establecer mecanismos de garantía porque son recursos públicos, pero lo sufrís vosotras y nosotros de alguna manera también. O sea que sí, que quizás igual en eso podríamos ir juntos. So, is there any other question, or you would be happy? ¿Hay alguna pregunta más?
quizás sea el momento de dejarlo aquí, ¿verdad? Porque ya vamos 10 minutitos tarde. Muchas gracias.